Buen día, camaradas. Quería compartir con ustedes dos publicaciones que realicé hace pocos minutos en mi muro de Facebook que me parecen interesantes, ¿no? La primera. A comienzos de 1956, la opinión pública mundial se enteró de que Nikita Khrushchev había leído un informe secreto con motivo de la realización del 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, haciendo un ataque frontal contra Stalin y echando sombras a todo un periodo heroico de construcción del socialismo en la Unión Soviética. Como es de suponer, esto produjo una verdadera conmoción en las filas del Partido Comunista Peruano. No fuimos pocos los militantes, especialmente los que recién salíamos en libertad después de largos años de prisión, que nos sentimos duramente agraviados. Parte fundamental de nuestra formación era la lealtad absoluta al primer país socialista, al Partido Comunista Bolchevique y a sus grandes jefes, Lenin y Stalin. Nos educamos en lucha abierta contra todas las corrientes anticomunistas y antisoviéticas que centraban sus ataques en la persona de Stalin. Por eso, la defensa de este era al mismo tiempo la defensa de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional. Stalin era llevado en lo más profundo del corazón de todo buen comunista. Slava Stalin. Mi comentario es, bien dicho, excelente, bravo. Un comentario, esto fue extraído, este texto, de un texto que estoy leyendo, un libro, autor es el camarada muy respetado Sotomayor, peruano, que es un libro con un título que no comparto, ¿no? Leninismo o maoísmo, probablemente tomando como inspirador en el título a Stalin cuando escribió el texto fundamental troquismo o leninismo, planteando que al leninismo, muy bien en el caso de Stalin, se le opone como antimarxismo el troquismo, y Sotomayor, el camarada peruano, haciendo lo mismo, pero me parece en forma errónea, ya que el maoísmo no es antimarxismo. Pero bueno, el título es polémico, pero este extracto estoy totalmente de acuerdo. Vamos a otra publicación. En momentos del auge del nazismo y el fascismo italiano, la leyenda de las razas superiores e inferiores, el nervio de la teoría de las razas, de esa peregrina teoría tan alejada de la ciencia como el cielo de la tierra, según las palabras del camarada Stalin en el 18 Congreso del Partido Comunista Bolchevique de la Unión Soviética, es la afirmación de que existen razas superiores e inferiores. Bueno, esto lo saqué leyendo un texto sobre la cuestión nacional, el autor, el colectivo Bitácora Marxista-Leninista. Y por último quería comentar, puedo agregar que es un ejemplo muy útil de aplicación de la dialéctica idealista o metafísica, verdadero contrario de la dialéctica materialista, y no como planteó el filósofo, entre comillas, cubano antimarxista, respondiendo a la pregunta de si la dialéctica materialista podría convertirse en su contrario. Sí, claro, por supuesto que puede convertirse en su contrario, que es la dialéctica idealista, y no como respondió el filósofo cubano antimarxista, si ampliaba su dominio más allá de la biología. Lo que dijo, este señor, subió un video, creo que ayer o anteayer, de un filósofo, entre comillas, este filósofo cubano, que en un debate sobre dialéctica con el camarada Néstor Cohen, planteó que cuando la dialéctica quiere explicar fenómenos más allá de la biología, por ejemplo, la alineación de los planetas, digamos, de la física, ¿no? Del movimiento, se refería, digamos, al mundo de la naturaleza, digamos, ¿no? Para decirlo un poco más precisamente. En ese caso, la dialéctica materialista dejaba de ser científica. Lo que estaba planteando burdamente este señor era
cuestionar a la dialéctica materialista. Y encima de forma muy burda, porque minutos antes, en esa misma conferencia, había alabado a Ilienkov, un autor soviético, que justamente en el texto que también hizo referencia, explicaba, siguiendo la línea de todos nuestros grandes maestros, Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong y Lamar en coche, que la dialéctica materialista se aplica tanto a la naturaleza como a la sociedad humana. Pero claro, este filósofo cubano antimarxista le molesta mucho que la dialéctica materialista se aplique a la sociedad humana, a la historia humana, es decir, que se transforme en materialismo histórico, porque de esa forma es un arma de los obreros, de los trabajadores, de los oprimidos de todo el mundo por el imperialismo para derrocar al imperialismo, cosa que el señor no está de acuerdo. Es decir, él está muy feliz que la dialéctica materialista esté excluida del campo de la sociedad humana, del pensamiento, de la lucha de clases. Ahí radica su antimarxismo más profundo, su revisionismo en el campo de la ciencia, porque la dialéctica materialista es el único método científico que nos permite comprender la realidad de todos los fenómenos, tanto de la naturaleza como los fenómenos del hombre. Ahora, ¿cuál es el contrario de la dialéctica materialista? La dialéctica idealista. Plantear, por ejemplo, un par de contrarios que no existe absolutamente en ningún lado, salvo en la fantasía febril de quien lo dice. Por ejemplo, como decía recién, las razas superiores e inferiores. Cualquier racista, porque es lo que es, ¿no? Que diga que su raza es superior, sea, por ejemplo, en este texto hablaba de los catalanes, de los vascos, que erróneamente adoptan ese punto de vista, siguiendo claramente a Hitler, ¿no? y tantos otros, de los cuales Hitler tomó esa idea, y Mussolini también, ¿no? De que los arios eran la raza superior y los eslavos la raza inferior, para claramente justificar su campaña de imperialista, de anexión de países que rodeaban a la Alemania nazi, ¿no? Bueno, lo mismo hizo Mussolini para tratar de recuperar al Imperio Romano histórico. Y es cierto, como dicen los camaradas de Bitácora marxista-leninista, es el mismo error que caen los nacionalismos catalán, vasco, gallego, para justificar la superioridad de su raza, digamos. No hay ninguna raza superior o raza inferior, es algo que está firmemente establecido en la doctrina marxista. Un ejemplo es la intervención del camarada Stalin en el 18 Congreso, citado en el video, en mi publicación de Facebook, citado por los camaradas y acá en este video. Venceremos, camaradas.